recibir en nuestros estudios al padre Javier Herrán. Él es el rector de la Universidad Politécnica Salesiana. Padre, muy buenos días. Importante momento para escuchar sus reflexiones, opiniones. Usted ha estado cerca de los intensos sucesos que vivió el Ecuador en el mes de octubre y el momento actual al que llegamos, iniciando noviembre. En este 1 de noviembre, con las cosas que se concretan en las partes representadas fundamentalmente por la CONAIE, que representa de alguna manera a los diversos sectores sociales, sentada en una orilla distante de aquella del gobierno, cuando recién la próxima semana empezará en forma práctica el diálogo nacional que tratará de cerrar posiciones. Bienvenido. Gracias, muy buenos días, muy amable. Pues la verdad, usted ya lo ha dicho. No solamente es compleja, sino que había que preguntarse si ese es el camino de este país. Nosotros el camino de la democracia burguesa no nos ha dado tan buen resultado, porque hemos vivido casi permanentemente en una situación de incomodidad y de conflicto. Esto nos lleva a repensar que la diversidad cultural requiere otra forma democrática de convivencia. La diversidad cultural y el reconocimiento de nacionalidades nativas, indígenas, no entran en el esquema democrático burgués. Entonces, desde las ciencias sociales se comienza a hablar de otros modelos que nacen en un sistema de gobiernos locales, de hacer acuerdos sociales parciales que se van completando a modo de logo, no sé eso, no todo estructurado, sino que lo que tú estás de acuerdo, estoy de acuerdo contigo, estamos de acuerdo en esto, y esos sistemas requieren otro modelo de legislación que no va de arriba hacia abajo, sino que van haciendo más horizontal. ¿Ya? Y eso significa que no solamente es diálogo, porque el diálogo es un concepto occidental en donde prácticamente tú defiendes lo tuyo, yo defiendo lo mío y vemos que cedemos cada uno para llegar a un consenso que siempre permanece abierto. No creo que esa sea la metodología de los pueblos aborígenes, de los pueblos indígenas, porque tienen diferentes mecánicas de pensamiento. Sí, exactamente, son muy diferentes, si no, no habría diversidad cultural. La diversidad cultural no es por el poncho y la corbata, es por lo que está debajo del pelo. Y esas son ahí las ideas. En la cultura indígena siempre se llega a acuerdos, a gobernabilidad. O sea, nadie se siente perjudicado. Cuando en una comunidad deciden hacer, por ejemplo, un canal de riego, a unos beneficia más que a otros, pero tiene que llegar a un consenso. No pueden vivir toda la vida en una comunidad diciendo tú te llevaste el agua, yo quedé, porque van a acabar pegándose tiros. Pero hay cacicazgos en estas comunidades. ¿Cómo se da esta representación de la autoridad? La palabra cacicazgo, visto desde nuestra cultura occidental, es negativa. Uh-huh. Entonces, si yo digo que a un presidente de comuna que lleva 20 años es un cacique, le estoy peyorizando. Entonces debería hacer un esfuerzo por meterme la mentalidad de los comuneros que le tienen a ese comunero como dirigente, como servidor, y es otro contexto, es prácticamente un pater familias. Entonces, en esta relación entre la cultura occidental y nuestra estructura sociopolítica que se ha ido imponiendo de alguna forma, la lectura que se ha hecho en ese momento es híbrida, porque tampoco yo puedo decir que las comunidades y las indígenas mantienen el concepto ideal del pater familias o de la comuna colectiva. ¿Por qué? Porque hay mucha interacción, pero algo se puede recabar. Lo que sí es cierto es
que no funciona el sistema de la burocracia burguesa. Ahora, padre, usted que ha estado por muchos años cerca de la organización social, ¿de dónde nace este momento precisamente? Esta organización que de alguna manera estalló en los primeros días del mes de octubre y que mucho se ha dicho de que ha habido infiltrados, de que hay una conspiración incluso internacional, no solamente en Ecuador, sino en Latinoamérica. ¿De dónde surge? Aparentemente ha habido lo que podríamos decir, o lo he dicho yo, una ira contenida también, como que se desató en estos días, una situación que no la hemos visto en muchos años. Bueno, te voy a dar mi opinión, mi opinión pública, y no me avergüenzo de decirlo. Yo creo que los movimientos indígenas tienen una fuerza social clara. La izquierda ecuatoriana se queda sin bases. Y es una ideología de transformación y de cambio. Después de la caída del muro del Berlín, se repiensa todo el sistema, y no se abandona el sistema de decir, esta sociedad hay que cambiarla. ¿Ya? ¿Quién puede cambiar la sociedad ecuatoriana? Y entonces la izquierda dice, el mundo indígena. ¿Están equivocados? Pues no lo sé, a lo mejor tiene razón. Pero también es verdad que en este país no solamente vive 1,5 millones o 2 millones de indígenas, sino 15 millones de mestizos, y en esa hay una mezcla completa. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución evidentemente es buscar sistemas de gobernanza. Y los sistemas de gobernanza en este país es un lujo, se dan por nuestro carácter amable, por nuestro carácter de llegar a acuerdos, de condescender. O sea, si tú te pones de acuerdo, ¿qué dices? ¿No estás de acuerdo? Vamos, nos pegamos un trago, carajo. Y la gente llega a acuerdos. Es un estilo distinto, no es un estilo confrontador. Entonces, en ese estilo sí se pueden desarrollar modos de convivencia. Esos modos de convivencia no son piramidales. Hay que buscar otras formas. Quizá para entender también esta otra forma de pensar, esos otros mecanismos de pensamiento de los cuales usted señala son parte de este complejo problema para llegar a acuerdos. En las organizaciones indígenas, campesinas de Ecuador, de acuerdo con su experiencia, ¿hasta qué punto guían también principios democráticos, principios de participación? Al nivel nuestro, como es la democracia nuestra, que es del voto, un ciudadano, un voto, no. Nos preguntamos si es que es realmente una democracia. Hablemos de voluntad de mayorías expresadas de alguna manera. A ver, mi experiencia es un tema en una asamblea comunitaria. La escuela. Hay que ir a hacer una minga. Y en esa minga hay que hacer un muro para dividir, para que los niños no salgan. Y que pasan horas discutiendo, conversando, por qué el muro, por qué no sé qué, de dónde está. Y al fondo del salón de la comunidad están las mujeres que están con los niños, parece que están tejiendo, como que estuvieran ahí acompañando. Y de repente la solución, todo el mundo está de acuerdo, los que hablan, y no sale. Y yo siempre me preguntaba, ¿y dónde está? Hasta que un día me fueron, no, es que las mujeres no quieren. Me dijeron así claramente. ¿Y cómo saben si no han hablado? Saben. Les llega, no quieren las mujeres. Entonces, si en esta sociedad, si no hay un consenso, no voto, consenso colectivo, no funciona. Yo he tenido que ceder cosas de iglesia o 3, 4, 5 meses y dejar que la gente vaya hablando y de repente pásale el consenso. El consenso no es algo que dice queremos que el 5 de marzo sale el presupuesto nacional. No, el presupuesto nacional saldrá cuando tiene que salir. Son otros tiempos, otros sistemas. ¿Vamos a aplicar eso? No es tan fácil, no ha de ser. Pero algo de esos valores ecuatorianos que llevan en el carácter, que llevan a tener los acuerdos de barrio, los acuerdos, sí se puede hacer. Siempre en Cuenca, me acuerdo yo, desde los años 60, los directivas de barrio. Las directivas de barrio prácticamente manejaban Cuenca, dirigían Cuenca, cuidaban Cuenca.
¿Por qué los hemos perdido? ¿Por el aparato estatal? ¿Por el aparato municipal? Habría que preguntarse, ¿hemos ganado o hemos perdido? Porque prácticamente somos usuarios de una ciudad, usuarios, en donde el que administra es el municipio y nosotros usamos. Cuando es al revés, nosotros somos dueños, es nuestra casa, tenemos obligación de cuidarla. O sea, hemos pasado nuestra obligación ciudadana al impuesto. En el mismo plano de ir entendiendo a los actores, háblenos, padre, sobre sus conceptos. Lo ha dicho ya algo sobre la izquierda ecuatoriana, sector que se supone está cercado junto a los indígenas, o por lo menos cercano a los indígenas. Pero cuando usted habla de la izquierda ecuatoriana, cuando habló hace unos instantes, lo primero que se me cruza es a mí Enrique Ayala Mora y las declaraciones que dio justamente en el marco de los días más conflictivos. ¿Es ese el pensamiento de la izquierda ecuatoriana, que, para resumirlo de alguna manera, podríamos decir ese mensaje utilitario, clientelar, tremendamente racista de Enrique Ayala? Yo no me identifico. Yo me identifico con la izquierda ecuatoriana. ¿Escuchó usted las declaraciones de Enrique Ayala? No aquellas que trascendían. No, he escuchado otras veces. Es un elemento muy importante. Fueron declaraciones que alguien las hizo de una conversación que se la calificó por un dirigente del socialismo como una conversación privada, particular, pero en la cual se definían estrategias, se suponía, del Partido Socialista, de sectores de izquierda, en conjunción con los intereses indígenas, en calidad, supuestamente, Enrique Ayala de asesor de la CONAIE, así se presentaron. Pero bueno, si no las ha escuchado, realmente hay un elemento fundamental allí que no estaría en la capacidad de analizarlo, o ayudarnos a analizarlo. Sí, yo entiendo la izquierda ecuatoriana, no solamente la izquierda que busca poder político, sino la izquierda que se identifica con el desvalido, con el pobre, que busca mayor justicia, que busca mecanismos sociales para que esta sociedad sea más justa, sea más equitativa, el que no renuncia, el que no busca puesto de privilegio, tiene que ser una izquierda que está desde abajo, que colabora. Yo entiendo por izquierda a alguien que dice, este sistema no es válido. La división de pobres y ricos no funciona. Eso nos va a mantener eternamente. ¿Y cómo le ve a la izquierda ecuatoriana? A sus actores, a sus dirigentes, a su discurso. A las personas, a los actores, veo que hay un abanico grande, considerable de gente que no ha entrado para ser de izquierda en la política. En la política burguesa, el verdadero izquierdista no entra, porque no identifica con sus puntos, porque entras en el canal de blanco-negro, vota o pierdes. La izquierda es aquel que dice, estoy contigo, camino contigo, voy contigo, no se equivoca, no nos hacen caso, seguimos de nuevo, vamos a ver a dónde avanzamos. Y se avanza. Y se avanza. O sea, si nosotros, yo veo desde educación, por decirte, ¿no? ¿Cómo ha avanzado la educación en el pueblo indígena? Eso no lo hemos logrado simple y llanamente siguiendo los parámetros, los términos del Ministerio de Educación. Hemos logrado la educación intercultural bilingüe a base de primero hacerla, para que después nos reconozcan. No es que es el Estado el que ha hecho la educación bilingüe, no. La educación bilingüe la han hecho las comunidades, la han hecho los pueblos, y el Estado lo que hace es reconocer. Ese sistema puede ser válido. ¿Cómo funcionan los sistemas de riego en las comunidades? Generalmente esas andinas, yo conozco el mundo andino. ¿Quién ha hecho los canales de riego? ¿El Estado? Lo han hecho los campesinos de pura apunte minga, y han manejado sus sistemas. Cuando el Estado regula algo que él no ha hecho, y se apropia de algo que es tradicional y cultural. Claro que la gente reacciona. ¿Cómo no va a reaccionar? Ahora, padre, en estos días de paro, las universidades, entre ellas la Universidad Politécnica Salesiana, la PUCE, las dos, especialmente allá en la ciudad de Quito, tuvieron una participación importante. Abrieron sus puertas para acoger a un importante número de personas, sector indígena fundamentalmente, que llegaba de distintos sectores. Participaron no solo con la infraestructura, sino además con todo el contingente estudiantil,
académico, incluso de personal administrativo. También, sin embargo, pudimos escuchar las declaraciones del ministro Jarrín, a mi criterio, desatinadas, podríamos decirle, diciendo que las universidades tuvieron una participación en esta conmoción social porque aportaron y acogieron, entre comillas, quizás incluso a terroristas. Bueno, yo creo que respondí públicamente, ¿no? Y me ratifico en eso. No quisiera dar más vueltas a este asunto que es desagradable. El día de ayer, con el presidente de la República, las 5 universidades que formamos este grupo, por estar en el centro de Quito, negamos y le dijimos: no es así, señor presidente, y el presidente dio por explicado el asunto y pasamos a otra cosa. Yo creo que no vale sacar punta al clavo que ya se... Ya yo quisiera, en la continuación de este análisis de los actores que tienen que sentarse y tienen que tratar de llegar a algo, hablar sobre el gobierno de Lenín Moreno y los sectores de derecha que le apoyan. Se habla, y creo que es bastante, digamos, una lectura acertada, el señalar que el gobierno de Moreno, en su distanciamiento con el correísmo, ha transitado también hacia la derecha. Tiene el soporte, de hecho, que es evidente, de partidos de la derecha ecuatoriana. ¿Cuál es su análisis asimismo sobre el comportamiento actual, el pensamiento, el discurso de la derecha ecuatoriana, que de alguna manera también se graficó de una manera extrema en estos escabrosos días con la frase que ha quedado ya como célebre, también cambiando posiblemente de la mano el tablero político ecuatoriano, aquella que se dijo refiriéndose a los indígenas que se queden en el páramo? Sí, son parte de esta conflictividad. Sin embargo, yo quisiera rescatar una reflexión más humanista de la derecha ecuatoriana, de una parte por lo menos de la derecha ecuatoriana, de un repensar el país. O sea, escuchar a un industrial, escuchar a la derecha y decir: lo que necesita este país son puestos de trabajo. Eso ya es un éxito. O sea, no están preocupados por acumular, porque puede decir: no, lo que se necesita del país es capitalizar. Y entonces la mejor forma de capitalizar es menos trabajadores, más automatismos. No, y te dicen claramente puestos de trabajo. Entonces, sí hay otra tónica. Son personas de un humanismo, yo creo que muy respetuoso y de mucha raigambre cristiana. Jueves pasado estuve en un encuentro con los floricultores de Cayambe. Es interesante, y yo me animé a decirles: anímense, estimados amigos. Ustedes son los santos modernos. Cada vez que creáis un puesto más de trabajo, cada vez que vuestras empresas agrícolas, agroforestales generan más empleo, hay más niños que comen. En Cayambe el 50% de la población recibe un sueldo de las florícolas. Y eso ha cambiado el panorama. Entonces mantengan eso. No me hagan una florícola súper técnica, hagan una florícola que utilice el recurso humano. Vais a ganar menos. Yo le dije así, como cura clarito, pero vais a ganar el cielo. O sea, vuestra mente tiene que estar en este momento en cuántos empleados tengo. Y usted de una posición más humanística de la derecha ecuatoriana. Sí hay, sí siente, sí. No son todos, por supuesto, ¿no? No son todos, porque los otros te hacen el discurso capitalista, decir, bueno, ¿y cómo desarrolla la empresa? ¿Y dónde saca el contenido? Digo, Dios te dará, o sea, no, este país ha nacido, vive y funciona, pero hay que volver a repartir la riqueza, y en este momento repartir las riquezas está en crear puestos de trabajo. La empresa debe ganar menos porque automatiza menos y debe generar más puestos de trabajo. Ahora, no estamos viviendo esto ya a nivel global, padre Herrán, una crisis del sistema capitalista, del sistema neoliberal. Está como un referente muy evidente Chile, el país latinoamericano que más se aproxima a salir del tercer mundo, como le llamamos, el país con los mejores índices macroeconómicos,
pero sin haber superado las enormes diferencias sociales. Así es que el problema está en el primer mundo también. No es que el primer mundo esté mejor. En Europa la gente no acepta las diferencias. Los chalecos amarillos franceses no es algo así nomás. Tiene un sustrato de una sociedad que no funciona. La crisis política española, ¿cómo lo explicas? No llegan a acuerdos. Y no llegan a acuerdos y no podrán llegar porque no respetan los sistemas unitarios, no respetan las diversidades y no respetan la forma distinta de actuar. Entonces el conflicto está en Inglaterra. Entonces creo que ha llegado un momento en donde la humanidad no debe desembocar como ha desembocado en el pasado en una guerra colectiva, sino en un acuerdo colectivo. Yo creo que vamos por ahí. Sí, hay el acuerdo colectivo, la gente comienza a ceder, comienza a entender. Sí. Ahora, padre, parece que también esta idea de la derecha y la izquierda se ha polarizado con más intensidad cuando estamos en un momento en que tanto el neoliberalismo como las propuestas de izquierda han entrado en una crisis también, y como que es el momento de empezar a repensar, de tener nuevas miradas en el tema ideológico, en el tema político. Perfecto, es que de esto se está viendo, y la academia es el centro de esto. O sea, ya el centro no es la economía, el centro es la persona humana. Entonces la persona humana es economía, es salud, es alegría, es espontaneidad, y desde ahí es un nuevo concepto social. Yo no tengo un país mejor porque tengo una renta per cápita X, sino porque tengo un porcentaje X de ciudadanos satisfechos. Entonces cambia la cosa, porque si en este país, pongamos una hipótesis, la renta per cápita es $7,000, y la gente está amargada, ha perdido su identidad, camina por la calle, no se saluda, la gente, todo el mundo reclama, ¿ese es el país que queremos? Puedes tener un país de renta per cápita de $3,000 y la gente sigue, encuentras en los barrios, juegan, se comienza, buenos días vecino, ¿qué tal? ¿Cómo está? Están más satisfechos de su vida. Entonces, desde la psicología y desde el humanismo, comenzamos a descubrir que el tema es el ser humano. Y esto repercute bastante en la juventud. A mí me ha llamado la atención cómo en las matrículas universitarias, aunque les parezca raro, donde los jóvenes acuden más es a psicología. La carrera de psicología está llena de estudiantes. Y digo, al principio yo no entendía, digo, tan loco estamos. Y la juventud no es que estudia psicología porque estemos locos, estudia psicología para entender el ser humano, para poder ayudar a los demás. Y es interesante cómo en estos días yo he visto los estudiantes con los indígenas aplicando lo que ellos han aprendido, ayudando a la gente, rompiendo el estrés, inventándose juegos. Ese es el país que necesitamos y el mundo a que aspiramos. Ahora, citando a un gran escritor ecuatoriano y pensador, Jorge Enrique Adum, con su libro Ecuador, Señas Particulares, una de las señas particulares de Ecuador es el hecho de, y está en su constitución, de ser declarado como un Estado plurinacional. Se le critica al gobierno por parte de analistas en el sentido de que el gobierno jamás entendió, menos sintió lo que debe ser un Estado plurinacional. Pero hay también discursos contradictorios en la otra orilla. Jaime Vargas, aparentemente, por lo menos juzgando por su discurso de los últimos días y de los momentos más críticos de estos enfrentamientos que se dieron en el marco del paro nacional, él aparentemente lo entendía como un gobierno dentro del Estado, el que tenían que fundar los indígenas. ¿Cuál debe ser la concepción para los ecuatorianos de este Estado plurinacional que está sentado en la Constitución ecuatoriana en uno de sus primeros artículos? A ver, yo creo que no hay respuestas. Entonces tenemos que ser ciudadanos que queremos construir. Y la construcción no es teórico, es hoy. ¿Cómo yo siento a un hermano indígena? No le entiendo, sí voy, le trato bien, voy a la Arenal, a la feria, compro, le encuentro y voy mejorando mi situación. No es así que se puede definir
como si fuera un dogma. No es cierto, hay que armarlo. O sea, es un ideal, es una utopía. Construir un Estado plurinacional es una utopía. De hecho, no es un Estado plurinacional, es un Estado de una cultura que se impone. Y se impone con fuerza unas veces, con metodología más o menos, y están los tiempos muertos, y con problemas en otros. Pero no es un Estado que concierta. El mismo artículo de la Constitución, entre otras palabras, que tiene, habla de unitario, un Estado plurinacional y unitario. Es contradictorio. Por eso significa que no conocemos, que no sabemos, lo cual debemos perdonarnos, tenemos que aprender a perdonarnos. No somos todos sabios, tenemos que aprender que el camino se hace con errores, pero con errores bien llevados, ¿eh? Es la mejor forma de la investigación. Eso se enseña en la universidad. Usted decía hace un momento que la participación de la academia es muy importante, pero esto nos lleva a pensar también no solamente desde el ámbito de la investigación, de la vinculación, sino del acceso a la universidad. Yo creo que es un problema que aún no logra superarse y que sigue teniendo una serie de inconvenientes. ¿Cuál es la situación en el caso de la Universidad Politécnica Salesiana? Y precisamente hablando del acceso, en este caso del sector indígena, de los sectores rurales, de los sectores campesinos a la formación en educación superior. Bueno, el acceso a la universidad es difícil y hay que aceptar que es limitante. Entonces, ¿cómo se va actualizando y cómo vamos dando? Yo de mi universidad, te puedo decir, hablaba de los indígenas, tengo en este momento creo que en torno a los 1,000 estudiantes indígenas. Pero es una universidad privada, digamos, la UPS. Claro. ¿Cómo se resuelve la situación económica? Pagan los otros. Es decir, te voy a explicar. ¿De cuántos estudiantes? 1,000. ¿De cuántos 26, totales? 26,000. De 26,000. A nivel nacional, 26,000. Y son indígenas becados. No todos. No, o sea, yo no beco. O sea, no tengo subsidios. Pero tarifas diferenciadas. Reparto el ingreso. Uh-huh. O sea, hay estudiantes que pagan el nivel más alto. Más alto no paga nadie. Está el de abajo, que son 2,200, otros son 2,000, y ahí tenga el sector medio. Como el costo de la universidad es en torno a 1,800, hay 200 por cada estudiante que tienen los quintiles altos, hay unos $200 que tú le pones al que paga 1,500 o al que paga 1,200. Entonces sí se equilibra. Sí es factible hacer un presupuesto equilibrado. Bueno, la Universidad de Cuenca tuvo también, antes del gobierno de Rafael Correa, tarifas diferenciadas. Perdón, pensiones o matrículas diferenciadas. Sí hay modos. Sí hay modos, y lo hemos practicado en buena ley, en buen agrado. O sea, la gente no es que reclame. Pero llevándolo esto ya no solamente al ámbito de la educación, a toda esta situación compleja del país, en lo social, en lo económico, incluso en lo cultural, y tomando sus palabras iniciales, padre, ¿cuál o cuáles deberían ser estas otras formas de convivencia que requiere el Ecuador? Bueno, no lo sé. No conozco. Sé que hay que perseverar, sé que hay que confiar, sé que tenemos que definir cuáles son nuestros temas centrales. El otro es igual que yo, el otro es mi hermano, al otro debo ayudarle. ¿Cómo? Empecemos, hagamos. ¿Hasta dónde voy a llegar? No lo sé, vendrá otras generaciones, probablemente me superen. Yo lo que no puedo ver en el otro es alguien que compite por mis derechos, alguien que al final, como ahora, acaba siendo enemigo. El otro no es enemigo. No lo entiendo, me resulta incómodo. De repente me da, dice que no me aguanto. Hay que saber, o sea, no todo es chévere en la vida, pero no puedo, porque encuentro situaciones que me molestan, que están en contra de mis intereses, no puedo decirle, ese es tal y cual, ese es mi enemigo. El empresario no puede ver como enemigo al obrero, el obrero no puede ver como enemigo al empresario, porque acabamos, o sea, la sociedad se ha desarrollado de tal manera que revienta, que enseguida salta a chispa.
No es como antes, que había procesos largos, de bla bla, de cosas, ¿no? Hoy día salta el poder de la gente, el comprarse un revólver, el poner una bomba, eso es chaucha. Entonces estamos llegando que no podemos darle chance a la violencia. Tenemos que frenar todo aquello que lleva al ser humano a poder disparar violencia. Y dispara violencia cuando ves al otro como un no querido. ¿Qué expectativas tiene usted en el desenlace final de este llamado diálogo nacional, que hasta el momento ha tenido actores absolutamente separados? Realmente no ha habido diálogo, se entiende que tiene que haberlo, porque de otra manera no se van a llegar a soluciones. ¿Este diálogo nacional es amenaza o es oportunidad? Yo creo que es oportunidad. Los rectores ayer participamos, estuvimos presentes. Sentimos que ha bajado el tono, que la gente descubre que sí hay que trabajar, que hay cosas que nos atañen a todos. La paz social a todos les interesa, al que vende agüitas en la calle y al que tiene una gran empresa. O sea, todos ¿cómo logramos la paz social? Y la paz social se logra eliminando los enemigos. Y los enemigos se eliminan quitándolos de la cabeza. Yo no tengo enemigos. Hay gente que no coincido con ellos. El uno puede ser de Liga y el otro puede ser del Cuenca, pero bueno, nos ponemos camisetas distintas, pero a todos nos gusta el fútbol. Y si no nos gustara el fútbol, no hubiera ni Liga ni el Cuenca. Entonces, algo así es la sociedad. La sociedad es Ecuador. Hay muchas camisetas distintas. Pero si eliminamos aquello que nos tiene, que es la convivencia social, sobre las camisetas. Los militares ecuatorianos han hecho una declaración también justamente en estos días, en el sentido de que ellos lo califican como amenaza en su jerga, y dicen que la principal amenaza en Ecuador es la pobreza. Bueno, siempre, pero eso es un análisis teórico. La pobreza, en el concepto de que el capital y el crecimiento es como decir todo, claro, la pobreza es la amenaza, pero desde el perspectiva cristiano, yo les preguntara a los hermanos franciscanos que votan por la pobreza, ¿no es eso? Si ellos han aceptado la amenaza o han aceptado la felicidad. La pobreza la predicó Jesucristo. La pobreza es uno de los elementos y de las columnas centrales de la concepción cristiana del Evangelio. La pobreza no es satanizada. La pobreza hay que vivirla. ¿En qué consiste la pobreza? La pobreza no es no comer. La pobreza es no poner tus intereses en el dinero. La pobreza es que el día que tengas el bolsillo vacío, seas un padre tan feliz como el día que has cobrado. Que tus hijos no paguen las consecuencias de que tu bolsillo está vacío y tu carácter se ha dañado. Mi padre está cabreado. ¿Por qué está cabreado? Porque no tiene 2 reales. Mala nota. Eso es la peor educación que le puedes dar a un hijo, porque le prioriza que el valor no es el amor, no es el respeto, es el billete. Entonces, por el billete, hoy te besa y te ama. Por el billete, mañana te pega un tiro. Pero quizás la reflexión viene cuando pensamos en pobreza, en la ausencia de servicios básicos, el acceso a salud, el acceso a educación, a ciertas condiciones que le permiten a la persona tener unas condiciones de vida que le permitan además ser feliz precisamente, ¿no? Claro, pero ese es el tema de la sociedad, y eso vamos dando camino. O sea, cada vez la sociedad va prestando estos servicios básicos a aquellos que no pueden pagar sus costos. Si la educación pública es gratuita, no me parece que es lo mejor. La educación debe ser gratuita para aquellos que no pueden pagarla, eso sí es cierto. Pero no puedes decir que la educación pública es gratuita, porque quien se beneficia de eso no son los pobres. Ya lo preguntaste en las universidades, es clarísimo. El sistema de ser bachiller, ¿a quién privilegia? A aquellos que han pagado una educación secundaria de calidad y consiguen los 950 puntos para ir a las mejores universidades públicas.
Entonces, de esto hemos hablado harto con el Pablo aquí en Cuenca, en las universidades. ¿Y cómo hacemos? Sí que nos desespera. Pero hay que cambiar el sistema. El sistema es inicuo. El sistema es concentrador, aunque haya sido hecho con criterio socialista. Una reflexión final, padre, sobre los días que vienen para Ecuador. Bueno, primero los días de Cuenca, que lo gocen, que lo disfruten. Cuenca es Cuenca. Que gocen Cuenca. Y como para este país, yo siento que sí, que la gente no ha asumido tan traumáticamente la situación social, sino que sí ven perspectivas, se descubren ayudas, colaboraciones, ciudadanos que piensan de otra forma. A mí me motivó mucho el ver en mi universidad la cantidad de gente que llegaba trayendo sus fundas, y llegaba gente particular, llegaban empresas, o sea, te puedo decir que el día que los indígenas se fueron de la universidad, tenía 4 aulas llenas de vituallas, que tuve que decir, por favor, llévense. Entonces, sí es un país que hay que darle, como decir, la luz para decir, sí caminas bien. ¿Tienes problemas? No hay problema, pero sí camina, no botes la toalla, ama tu país, sé solidario, redefine tu situación. Mira cómo puedes ayudar a los demás. Bien, muchas gracias por su presencia. Gracias a ustedes. Han escuchado al padre Javier Herrán. Él es rector de la Universidad Politécnica Salesiana.